¿no? Bueno, si no tuvieron dudas, entonces podemos revisarla rápido, justo para no tardarnos mucho con esto, y pasar a ver los dos temas que tenemos que ver hoy. Uno está muy relacionado en realidad con esto y con lo que hemos estado viendo de verbos transitivos, y otro, pues en realidad es tiempos verbales, y decidí adelantar un poquito ese tema, justo para que ya podamos pasar a texto, ¿no? Porque a lo mejor estas oraciones y estar traduciendo oracioncitas está un poco aburrido, y pues entrar a textos, eso sí está mucho más divertido, ¿no? Entonces, necesitamos ver tiempos verbales para poder hacerlo, y entonces vamos a empezar a hacerlo ahora para tener mucho más tiempo para practicar en documentos, ¿no? Que en realidad es lo que nos importa. Entonces, bueno, no sé si alguien quiera traducir la primera oración, Motlalia en Shoshit. Alguien, Dana, tú se habías entregado la tarea, ¿no? Ahora lo acabo de revisar, pero no me acuerdo si sí estaba la tuya. No, profe, de hecho justo esta no la mandé. Ok, pero bueno, puedes intentarla. Si tienes problemas con el léxico, pues bueno, te ayudamos, no pasa nada. Dana, Ya, perdón, es que no puedo poner ¿cómo se llama? el El micrófono. micrófono. Y ¿la tengo que traducir? Y glosar. Ay, perdón. O las dos, ¿no? Ujú. Ok, entonces, el primero es mo, o sea, se puede el mo, Ujú. que sería que no encuentro mi listo. Es primera persona, A ver, acuérdense, tenemos primero, habíamos dicho, la posición de sujeto, y luego puede estar la de objeto, o en este caso, la del reflexivo, ¿no? Y entonces habíamos dicho, tenemos no y to para reflexivos de primera persona, no para el singular, to para el plural, y mo es para absolutamente el resto. Y de hecho, bueno, decíamos, ¿no? Que eso de no y to solo existe como en náhuatl clásico y en la variante como más del lago de Texcoco, y el resto de variantes del náhuatl en realidad tienen mo para todo, ¿no? Entonces, eh, digamos, el mo es reflexivo de aquí y en China. Bueno, en China no hablan náhuatl, pero si hablara náhuatl, el mo sería reflexivo en China. Entonces, ¿qué le ponemos a esto, Dana? pero hoy le voy a quedar muy mal. No, estoy muy perdida de la clase pasada. A ver, no te preocupes. El chiste es justo es que se sientan en algún momento con dudas para que lo aprendan, lo terminen de aprender. Entonces, bueno, si tú ahorita no te sientes con capacidad de responder esta, a ver si viendo unos de estos ahora nos puedes ayudar con otra oración. Pero entonces creo que Dice David David todavía, que él, ajá, justo, que él podía, ¿no? David, ¿nos ayudas con esta, por favor? Sí, buenos días a todos. Sí, el mu es el reflexivo, pero es ahora sí que como que en general primero va el reflexivo. Y después el motla, que es me pongo. Más bien Tlalía, ¿no? Tlalía es Perdón, sí, ponerse. la lía, sí es cierto. Sí, está Perdón, sí, y antes, David, nos hace falta algo. Justo es lo que le decía Dana. Tenemos el mo reflexivo, pero ajá, tenemos que asumir que siempre antes está el sujeto. Y sí, entonces cuando no lo vemos, ¿qué es? es el cero, ¿cómo se llama? Ay, Sí, es cero, justo, ¿no? El morfema sí, cero. me fue, o sea, otro cero, sí. Y ese es para la... Que será la primera persona no, es segunda o tercera persona del singular, o en este caso del plural también, ¿no? Porque el reflexivo abarca para los cuatro, ¿no?
Sí, pero entonces si la duda es el número, recuerden que para eso tenemos que ver el final del verbo. Ajá, que no es plural, entonces tiene que ser segunda o tercera persona del singular. Tiene que ser segunda o tercera, y entonces la que no se expresa en realidad es tercera, ¿no? Y entonces tenemos Ujú, tercera sujeto, y ahora sí, reflexivo, ¿no? Que es el mo, ujú. y tlalía, ¿no? Fíjense, este verbo, con este verbo no hay falla. ¿Alguien puede reconocer de qué es la raíz esto? Sí, creo que sí es una palabra que hemos visto. ¿No tiene que ver con tierra? Exacto, ¿no? Es la raíz de tierra. Y entonces tlalía, el verbo poner, es como asentar algo, poner algo en la tierra. Y entonces, por eso les digo, con esto no hay falla. Si se aprenden que tlal es la raíz de tierra y un verbo que se deriva de tierra, pues claramente tiene que ver con asentar y colocar algo en una superficie, en algo que tenga como firmeza, ¿no? Justo que parezca tierra. Y entonces tlalía es colocar, poner una cosa así, y entonces motlalía es ponerse, ¿no? Fíjense que está en tercera de singular, ¿no? De hecho, esta es una cosita que tenemos que puntualizar ahora. Pero bueno, David, ¿nos ayudas todavía con Inshorshit, por favor? Sí, posteriormente esa es al artículo Ujú. y flor. Bueno, en este caso, sí, flor. Flor, y nos falta cortar una cosa, ¿no? Nada más. Ah, sí, igual el Sochi y el tl. Y el tl, exacto. Entonces tenemos flor y absolutivo. Recuerden que ese es el nombre del tl. Y entonces, ahora sí, David, ¿nos puedes leer la oración y decirnos cómo se traduce? Bueno, le pongo tierra a la flor. A ver, dice David que es le pongo tierra a la flor. Y bueno, ¿nos la lees en náhuatl, por favor? Se, mo- Motlalia in Xochitl. Xochitl, ¿no? Xochitl es una Xochitl, palabra difícil de Xochitl, pronunciar, sí, porque además lo Xochitl. tenemos, ¿no? Xochitl, exacto. Y entonces ahora sí es Motlalía in Xochitl. Y nada más precisemos una cosa de la traducción, ¿no? Digamos, lo de la tierra era para que se aprendieran el verbo, pero en realidad pues no se traduce a la hora de traducir el verbo, ¿no? Entonces es poner, pero estamos diciendo que se pone, más bien que estamos diciendo que alguien lo hace. Planto. Ujú. Ahí Entonces es pongo. la tercera persona del singular. Entonces el reflexivo de tercera en español es se. Y entonces es en realidad se pone. Y luego, pues bueno, una flor, la flor, es más cosa del español que el del náhuatl, ¿no? Entonces, más bien la traducción sería algo como se pone una flor. Lo que estamos diciendo es que no estamos diciendo quién lo está poniendo. Simplemente que alguien en el mundo está colocando, en este caso, la flor en algún lugar. Ni siquiera estamos diciendo dónde. Y entonces, algo que es importante que aprendamos para los reflexivos en náhuatl es que pueden ayudarnos a construir algo que vamos a llamar formas impersonales, que es justo para lo que usamos el impersonal en español, ¿no? Y justo utilizamos el se. Por ejemplo, si queremos decir, si yo tiro el celular y se rompe, y no quiero cobrar responsabilidad sobre el hecho de que yo lo tiré y lo rompí, ¿qué podría decir? Así piensen ustedes cuando eran niños y tiraban cosas. Se cayó. Se cayó. Efectivamente, lo más seguro es que dijéramos algo como se cayó. Y fíjense cómo en ese se cayó, pues nadie está diciendo que lo hizo, ¿no? Simplemente es como si sucediera la cosa. Le pasó solito, ¿no? Y por eso el reflexivo. Y entonces, pues yo no tengo nada que ver con eso, no es mi responsabilidad, simplemente pasó, ¿no? Y entonces, de esas formas del se, justamente nos ayudan a hacer ese tipo de construcciones. Igual, por ejemplo, si alguien quisiera decir, no sé, si van a Estados Unidos y en la zona como limítrofe, me imagino, ¿no? Porque yo nunca he ido. En la zona limítrofe con México, seguro puede haber letreros que dicen se habla español. Y entonces otra vez, ese se habla español, fíjense, se habla español, no nos está diciendo quién lo está haciendo, ni quién tiene la responsabilidad de hablar español. Simplemente nos está diciendo que en ese entorno
sucede que el español es una lengua que la gente habla. Y entonces justamente pues es como el colectivo el que lo está haciendo, ¿no? Otra vez, no hay responsabilidad sobre esa oración, sobre esa construcción. Y otra vez, fíjense, en español tenemos el se. Y entonces justamente vamos a empezar a reconocer que el náhuatl nos va a ayudar con el reflexivo a construir oraciones en donde no hay un sujeto, pero pues que la obligación y la responsabilidad es mucho más colectiva. Y justamente van a estar siempre en tercera persona del singular. Ojo, no estoy diciendo que todos los reflexivos en tercera persona del singular sean impersonales, pero sí estoy diciendo que algunos de esos verbos en tercera persona del singular con reflexivo van a tener esta particularidad. Y de hecho, en la tarea hay una construcción más que tiene este mismo principio. ¿Alguien la puede reconocer? ¿Dónde más hay una tercera persona del singular? En la 4, ¿no? En la 4 tenemos un ti aquí, ¿no? Y entonces Timopaca, eso es segunda persona de singular. Ahorita la vamos a hacer, no se preocupe. Fíjense, a ver, nada más de verlo rápido. Titoshima, decíamos que todo es para primera de plural, entonces Titoshima, eso es nosotros. Ninopaka, ni es para primera y no también es para primera, entonces eso es un yo a mí mismo. Timo, eso es tú a ti mismo. A ver, y aquí, Kiquish mococoa in Pedro. Aquí sí hay, mococoa es estar enfermo. ¿Hay alguien que está enfermo en esta oración? Pedro, ¿no? Pedro está enfermo, entonces esa no es. Y luego le responden, Kemaj. Kemaj es, sí, Mictoain. ¿Qué es Ictoa? Ese sí lo habíamos visto. Sí, y Eric ya dijo que es en la 5, justamente. ¿Alguien recuerda el verbo Ictoa? Se dice. Exacto. Mictoa es se dice que. Y entonces alguien le pregunta a una persona, oye, que está enfermo Pedro, y el otro le dice, pues eso se dice, ¿no? Así como, yo no lo sé. Además, este tiene valor. Otros valores que son mucho más como particulares, ¿no? En este caso, como reportar la fuente de información. Y pues es así como, pues yo no lo sé, pero por ahí lo escuché, alguien me lo contó, no, tampoco te estoy diciendo quién me lo dijo, ¿no? Y entonces tenemos un, sí, eso se dice. Y entonces justamente este Mictoain sería exactamente la misma construcción de Motlalía en Shoshit. O sea, así como no estoy diciendo quién pone la flor, aquí tampoco estoy diciendo quién me lo dijo. Simplemente estoy diciendo que eso se dijo. Y bueno, ahorita vamos a regresar a esta oración porque también este in está interesante. Pero sí queda claro esto de la impersonalidad con el reflexivo en náhuatl, o es completamente metafísico. Ok, dice Max que sí que él sí le queda claro, a los demás también. Ok, bueno, ya hay más deditos arriba. Entonces, nada más para terminar de ver esto muy rápido, hay dos verbos que sí, digamos, como que incluso cambian completamente su significado cuando son impersonales. Entonces tenemos un mochigua. Chigua es hacer, ya lo habíamos visto, ¿no? Como construir, fabricar, incluso cocinar. El ejemplo de hago tortillas es con este verbo, con chigua. Bueno, pero justo cuando tenemos el reflexivo, más que hacerse, o en ese sentido sí hacerse, pero lo podemos traducir y queda mucho mejor por suceder, acontecer, pasar, ¿no? Una cosa así como, pues pasó que tal cosa, ¿no? Y de hecho la estructura es bastante común. Y tenemos otro que, bueno, tenemos el verbo neki. Neki es querer. Entonces, como si alguien dice, quiero comer, hay una forma que tiene este neki, ni tlacuasneki, ¿no? Entonces, ese neki tiene este sentido de los deseos que tiene una persona. Pero, si lo tenemos en reflexivo, en impersonal, moneki, eso es como ser necesario.
Entonces, cuando, no sé, debe pasar una cosa o tiene que acontecer una cosa antes de alguna otra, se dice moneki, ¿no? Entonces, es necesario que, y lo demás, que de hecho es el sujeto de la oración, es lo que es, lo que es necesario, ¿no? Es necesario que vengas, moneki, niyes, ¿no? Niyas. Entonces, eso es como es necesario que tú vengas para acá. ¿Queda claro estos dos verbos? Digo, los vamos a estar viendo ya en los textos, y justo son como dos significados muy particulares que cobran estos dos, neki y chiwa. ¿Sí queda claro entonces? Bueno, pasemos entonces a la segunda. Ya la quinta medio la resolvimos, ¿no? Igual regresaremos ahí. ¿Alguien quiere leerla e intentar traducirla? Malinali, ¿nos ayudas con esta, por favor? Malinali, si estás por ahí. Bueno, Malinali no está. Asuani, ¿nos ayudas con esta, por favor? Sí. Gracias. Primero sería quiz, que es pregunta. Vamos a ponerle inter, de interrogación. Y después sería Tito. Bueno, Tito. Que sería como primera del plural. Y Shima. Que es. A ver, perdón, ti es primera de plural, pero ¿de qué función? Del sujeto. Sujeto, entonces, ahora sí. ¿Y todo sería? Igual, primera del plural transitivo. Este le ponemos reflexivo, entonces Reflexivo, perdón, sí. es RF, LX, y ahora sí, plural, y el verbo, shima. Shima. Igual el verbo sería plural. Sí, eso lo sabemos por la glotal, ¿no? Bueno, el salto. De ahí, plural. Nos falta ¿qué significa el verbo? Pelear. No, pelar, más bien. Pelar, perdón. Sí, como rasurar, cortar, es como quitar los pelos, incluso creo que del elote, ya ven que tiene pelitos, también sería este verbo. Pero bueno, sí, Asuani, por favor. ¿Significaría nos pelamos? Ajá, ahora que la pregunta sea de aquí, del ejemplo, y no de si está bien. Sí, justamente es como nos pelamos, cortamos el cabello, una cosa así. Y bueno, sabemos que estamos hablando de pelo humano porque es reflexivo, ¿no? Y entonces, quien está hablando va a tener de este pelo, ¿no? Por eso, bueno, yo no, pero si tuviera, diría también este pelo, justamente. O sea, Suani, ¿tú tienes alguna duda con esta? No. El grupo, gracias a Suani, ¿el grupo tiene alguna duda con esta? Ok, entonces nada más recuerden, ¿no? Este quiz sirve para generar preguntas y estas preguntas tienen que responderse con sí o con no. Si preguntáramos otra cosa que no fuera algo que se responde con sí o con no, tenemos otras formas para preguntar que veremos en su momento, pero por ahora, pues sepan eso, ¿no? Este quiz justamente es pregunto sí o no y generalmente, ya lo habíamos dicho en algún momento, se traduce por acaso, ¿no? Pero bueno, esa ya es como tradición de traducción histórica, o sea, como de historia, de historiador. Nosotros podemos evitar o no poner el acaso, ¿no? Hay veces que estilísticamente queda bien, hay veces que es completamente innecesario. Quizás aquí, como no hay ningún otro contexto,
podríamos ponerlo, acaso nos cortamos el pelo, y se entiende mucho mejor la pregunta, ¿no? Pero otra vez, eso es una cosa más del español que del náhuatl, ¿no? El náhuatl aquí claramente está diciendo, te estoy preguntando algo, y es lo único que significa quish en realidad. Pero bueno, entonces, no, si no hay dudas con esta, pasemos a la 3. ¿Alguien quiere hacer la 3? ¿O selecciono a quien la vaya a hacer? Yo la hago. A ver, venga. Sí, el K habíamos dicho que es hacer. Ajá, y eso significa asertivo, recuerden. Ah, sí, asertivo, perdón. Después sería el primer sujeto del reflectivo. Bueno, en la división, ajá. Después otro guión después del no. Y eso sería uno sujeto, bueno, abajo, uno sujeto reflexivo, guión lavar. Lavar, ujú. Y la traducción sería algo así como yo me lavo a mí mismo. Gracias, Eric. ¿Tú tienes alguna duda con esta? Sí, justo si se pone el yo o nada más se pone me lavo. Ajá. Pues digamos que en español, estas dos que pongo entre paréntesis son, pues son posible que es posible que estén, pero son, o sea, como que sobran. Podríamos decir me lavo, me limpio, y con eso se entiende que es como a mí mismo, ¿no? Entonces, si queremos hacer énfasis, pues sí le ponemos el a mí mismo, y entonces ya no hay duda con que soy yo. Y bueno, si queremos hacer también énfasis en que soy yo quien lo está haciendo, pues ponemos este yo. Pero en realidad con me lavo es más que suficiente, ¿no? El español nos permite esas posibilidades. Sí, muchas gracias. Pero bueno, Bertrand, Sería correcto también traducir por es cierto que me lavo. es cierto que me lavo, lo dices por el K. Exacto. Sí, bueno, o sea, en general ya habíamos hablado que este K, pues la tradición es no traducirlo, y hay contextos en el que significa algo como pues, en realidad que introduce una razón para otra cosa, y eso en español va bien como pues, no es que eso K signifique pues. Entonces, digamos, solo, pues, es que son difíciles esos Ks, justamente porque pues no hay en español una cosa que funcione como funciona ¿no? En inglés quizás tenemos el I do o el I did o esas cosas que más o menos significan algo parecido a este K. Entonces, no sé si hubiera un giro por ahí en español que pudiera representarlo, y entonces justo la otra solución que le da, por ejemplo, Loné, es algo así como, es verdad que me lavo, entonces, ¿no? O algo así como, yo afirmo que me lavo. Y entonces, bueno, eso podría ser, pero la verdad es que también esto ya, después vamos a ver que el K aparece en tantos lados que se vuelve así una traducción bien rara. Yo afirmo tal cosa y luego punto. Yo afirmo tal otra cosa y punto. Yo afirmo tal otra cosa. Como que más bien el problema ahí es, otra vez insisto, cómo en español uno introduce al que está hablando, ¿no? Porque justamente el K es lo que está haciendo y tomando responsabilidad de eso. Pero sí, o sea, en realidad se puede, no hay ningún problema, pero hay que tener en cuenta que ya en el texto, pues es poco elegante en realidad poner yo afirmo, yo aseguro, es verdad que tal cosa. Suena medio repetitivo. Pero pues sí, en realidad es eso. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, pues pasemos a Timopaca. ¿Alguien quiere hacerla? Yo la hago. Ya, vientos, Dan. Creo que ya entendí más o menos. Separarían en tres, ti, mo y paca. ¿Sí? El ti es del segundo sujeto, singular, Ujú. segundo sub, sería. Mo es el reflexivo
Y paca, el verbo lavar. Y entonces, ¿cuál sería la traducción? ¿Se lava? Es la segunda. Recuerden, la segunda eres tú. Ah, sí, ay, sí, cierto. Te la... No, ¿cómo? ¿Te Ujú. lava? Te lavas, ¿no? Ajá, te lavas. Te lavas, te limpias, una cosa así. Dana, ¿tienes alguna duda con esto ahora ya que la resolviste? No, no, creo que ya, ahora sí, ya vi cómo funciona el reflexivo. Ok, ¿alguna duda alguien más? Bueno, si no hay dudas, ¿alguien quiere hacer? Pregunta Carolina que si también podría ser tú te lavas. Es exactamente lo mismo que decíamos con la de arriba, ¿no? Que preguntaba Eric. Podemos tener, o sea, digamos que podemos tener la traducción de absolutamente todo. ¿Dónde está? Entonces podríamos tener como afirmo o algo así, que afirmo que tú te lavas. Y entonces en realidad la cosa es que en español, digamos, esa sería la traducción más literal de lo que está acá, pero todo esto en realidad en español nos sobra un poquito, ¿no? El español no necesitamos el tú, pero puede ir, no necesitamos el afirmo que, pero puede ir. Entonces, sí, podríamos poner todo eso. Bueno, aquí no hay un afirmo, ¿no? Porque no está el K, pero sí lo tenemos. Kátimo paca. Ahora, si afirmo que tú te lavas, podemos tener todo esto, pero pues otra vez, en realidad es ya estilo de la traducción, ¿no? Es lo que decíamos ahora con Bertrand. A veces esto puede generar traducciones como medio difíciles de leer, aunque sean mucho más literales. Entonces, si quieren eso, sobre todo para ir aprendiendo, pueden ponerlo, pero pues el chiste es también ir afinando poco a poco la traducción. Entonces, tarde o temprano seguro esto nos va a empezar a sobrar. Entonces, si ahora les sirve, pongan el tú, pongan la firmo o el aseguro o lo que sea, y después pues vamos a ir viendo ya cómo se va haciendo una traducción un poquito más limpia. Pero sí, sí se puede. ¿Eso queda claro? Perdón. Carolina. Ok. ¿Alguna otra duda con esta? Bueno, vamos con las 5 que ya medio resolvimos. ¿Alguien la quiere hacer? Entonces, Quishmo Cocoa in Pedro y el Me otro. encargo. Quema. Mictoain. A ver, Bertán. Quishmo Mococoa in Pedro. Entonces, yo lo que puse fue Quish, luego tercera persona, Ujú. Mo, Cocoa, luego Elin y Pedro. Entonces sería interrogativo, luego tercer sujeto, tercera persona de sujeto, el reflexivo que está en tercera también, y luego Cocoa sentirse mal, y luego pues Pedro. Entonces traduje por se siente mal Pedro. Espérame, que ya, ahora el que se atrasó soy yo. Entonces, artículo y Pedro. Ya, ahora sí. Ajá, pero, Y entonces, ¿se siente mal Pedro? ujú. Y entonces el otro responde, Quema. Mictoain. Ahí sí tengo una duda sobre el tema, cómo lo glosamos esto, como adverbio, como, Pues podemos ponerle afirmación, en realidad podemos ponerle sí y con eso resolvemos todo el problema. Ujú. entonces ahí sí necesito explicarlo bien, cómo lo pones tú. Y luego había puesto, mo, que es el reflexivo, pero que se pierde ahí la vocal normalmente por el verbo que viene atrás, por si recuerdo la regla. Exacto, Y tenemos toa, verbos que empiezan con vocal y esos, ya saben, cuando las cosas empiezan con vocal y el morfema acaba con vocal, una se va a perder y en este caso se pierde la del reflexivo. entonces luego puse in, que es ahí lo puse como pronombre, ¿es cierto? Sí es un pronombre, pero ahorita nada más para no modificar digamos, las glosas, pongámosle artículo
Pero sí, Ok, en realidad es un pronombre. ok, perfecto. Entonces, Nos falta el verbo nada más ictoa. Y aquí el ictoa sujeto. el sujeto es, pero el sujeto, sí, esto no lo puse. Pues es antes del mo, normalmente. Y entonces, ¿cuál sería el sujeto? Pues se refiere, yo lo traduje así. Sí, se dice eso, es decir, que alguien de manera general se rumorea que está enfermo. Es decir, que el sujeto no es Pedro, es un sujeto indefinido. O sea, Es exacto, como es lo, un lo impersonal, interpreté. ¿no? Es un impersonal, pero digamos que no haya un sujeto en términos de identificación, no significa Ok, que gramaticalmente no haya un sujeto. Entonces, en realidad, ok. lo que tenemos es el cero otra vez. Sí, el cero. La glosario, oye. Y entonces, ahora sí, tres sujetos, reflexivo, y decíamos que esto es decir. ¿No? No, No, y ya. perdón, perdón, Entonces, no te escucho. sí, nada más estaba ahí corrigiendo mi propio error ahí sobre el sujeto. Ok, bueno, Entonces, ujú. lo traducimos por sí, se dice eso como pregunta, ¿no? También. O es afirmación aquí. No, es de ¿Es esta, sí es afirmación? afirmación. Ok, ya. Sí, pues, podría ser algo como se dice eso se dice, cualquiera de los dos en español es adecuada, Ok, y entonces en realidad el eso salió de este in. Y ajá, algo que tenemos que empezar a reconocer. Hay veces que los sujetos o los objetos no se dicen, o ya los reconocemos, se hace cierto énfasis en ellos, como es importante que no olvidemos que estén ahí, y entonces se utiliza in, el artículo, después del verbo, para justamente hacer énfasis en esos elementos que ya no están. En este caso es el sujeto, en términos estrictos sintácticos, que es lo que se dice en realidad, ¿no? Pero pueden ser objetos incluso de oraciones. Por ejemplo, puedo poner nichiwain, y eso es algo así como, yo hice eso. Y entonces justamente eso proviene de este in que está después del verbo. Entonces, en realidad, algo que hay que decir y que seguramente ya empieza a verse un poquito, es que el in significa 20,000 cosas. Seguramente no hay un solo in, ¿no? Sino que tenemos diferentes tipos de in según su comportamiento, ¿no? Hay unos que introducen oraciones subordinadas, que ya veremos en su momento, otros que introducen sustantivos, a esos son a los que llamamos artículos en realidad, y hay veces que funciona como pronombre, ¿no? Y luego además tenemos los distales inin, que es este, e inon, que es ese. Casi no aparecen en realidad, pero hay veces que están ahí, ¿no? Y justamente, fíjense cómo inin tiene dos in en realidad. Uno que especifica la cosa y otro que dice que es el que está acá. Y inon tiene un in que introduce el elemento que estamos hablando, y el on que significa distancia, ¿no? Está lejos. Y entonces justamente por eso inin es este e inon es ese, ¿no? Porque es el que está más lejano. Pero bueno, estos los veremos con más calma en su momento. Por ahora, que quede claro que el in, así solito, puede ser un eso. Y generalmente, o no, el 100%, el 90 y tantos por ciento de ocasiones que existe esa construcción, ese in va a aparecer después del verbo. Entonces, por eso otra vez es Ichiwa in, yo hago eso, ¿no? Como puedes decir algo como Chichiwa in es como hazlo, ¿no? Haz eso, ya, así te lo estoy ordenando. Entonces, justamente vamos a tener esos usos con este in después del verbo. ¿Ese queda claro? perfecto. ¿Alguna duda con esta oración de los demás? Una pregunta. Sí. ¿Podría traducirse por, o sea, ¿está enfermo Pedro o no? El cocoa. Ajá. Sí, en realidad, como la traducción más natural de mococoa es por estar enfermo.
Digo, sí tiene esta relación como de se hace daño, se siente mal, una cosa así, porque el verbo cocoa en realidad es como dañar. Pero cuando es reflexivo, adquiere estos matices, y desde ahí lo que pregunta Paula, pues en realidad es como la traducción más común, ¿no? Y sería algo como, está enfermo Pedro. Y bueno, el otro respondería lo mismo, ¿no? Que sí, eso se dice. Entonces, Sí. perdón, Ah, Paula. vale. No, sí, solo tenía esa duda. Ok, bueno, sí, justo como cocoa es estar enfermo, se puede traducir sentirse mal, estar enfermo, cualquiera de las dos son correctas. ¿Alguna otra duda con esta? Bueno, si no hubiera más dudas, pues pasemos al tema. Lo bueno de revisar las tareas es que también afinamos cosas de sintaxis, ¿no? Entonces, justo ahora querría que viéramos lo de los tiempos verbales, ¿no? Que es un poquito más urgente para poder empezar a entrar a texto. En realidad las otras cosas en texto las podemos ir afinando. Pero, bueno, todos tienen sus apuntes, ¿verdad? Bueno, bueno, antes nada más de continuar con esto, les recuerdo, o les informo, no sé más bien cuál sea de las dos, pues apenas el viernes después de la clase escribió la coordinación, ¿no? Y dijeron que sí va a haber clase el próximo semestre, entonces, bueno, pues sí tienen, ¿no? Como ganas de seguir tomando el curso, pues nada más les recomiendo que ya no se pierdan más clases, porque se va a empezar a poner cada vez más rápido esto para poder llegar a donde tenemos que llegar para el siguiente semestre, ¿no? Entonces, sí, no se pierdan las clases y si tienen dudas, pues ya saben, eso sí, nunca se queden con las dudas. Ya sé que algunas veces antes escribían por Facebook, por correo soy muy malo para contestar, pero creo que en el Classroom les contesto más rápido. Entonces, si tienen dudas o así, no duden en ningún momento en hacerlas por el Classroom y ya de ahí vamos resolviéndolas, ¿no? Y si después tienen muchas más dudas, pues bueno, vemos si es necesario algunas sesiones de regularización o algo así, por si alguien se sintiera muy perdido, ¿no? Espero que no sea el caso, pero pues la recomendación es ya no se pierdan más clases, porque además vamos a empezar a ver más cosas, ¿no? Y justamente lo que sí es que el próximo semestre la clase es de 1 a 3, entonces ya no van a estar desvelados para entonces, ¿no? Entonces, esperemos que eso también nos ayude más. Pero bueno, ese nada más son todos los anuncios. Y entonces ahora sí, ya pasemos al tema. No sé si alguien tenga alguna duda con lo anterior. Yo, Sí, Sofía. bueno, no sé, o sea, yo no estuve en la clase pasada, pero me dijeron que no, que, pues sí, que, no, que dijiste que nada más te habían dicho que igual y no se iba a dar Nahuatl 2 el semestre que viene, pero no sé si nos podrías contar un poco como por qué lo pensaste o qué te dijeron o así. Ok, sí, claro. No abiertamente no lo dicen porque nunca te dicen, ¿no? Ese es uno de los problemas que tenemos, no en la facultad, en la universidad. Si bien te va, te avisan que ya no la vas a dar. Si mal te va, pues uno tiene que irse enterando, ¿no? Así, por ejemplo, yo antes daba clases en filosofía y letras, así me enteré que ya no las iba a dar, preguntando porque nadie me avisaba nada. Aquí pasó algo parecido. Eh, pues bueno, no sé, estamos en los chats ahora como de la asamblea y así, y entonces pues como ahí nos fuimos enterando, fuimos viendo que había profes que ya les habían escrito pidiéndoles su programa del siguiente semestre, y había otros tantos, incluido yo, que no nos habían dicho nada, ¿no? Y bueno, no sé, yo por mi cuenta escribí así muy independientemente a la coordinación, y la respuesta fue que el acuerdo con la dirección, que yo no entiendo de dónde viene ese acuerdo, fue que eh, la planta docente que iba a estar en el próximo semestre era la de hace 2 años, la de 2021, porque fue el último semestre que hubo presencial y algo con los salones, ¿no? Como que tenían que negociar los salones. Ojo, eso parece que nos está diciendo que sí regresamos en agosto. Digo, no han dicho nada, pero bajo esa dinámica parece que va a ser eso. Entonces yo pregunté a la coordinación, me respondieron eso, y pues yo ahí fue cuando asumí que ya no iba a dar la clase. Además, el Consejo Técnico sesionó el martes pasado para dar de alta la plantilla, y justo para entonces a mí no me habían dicho nada. Pues bueno, escribí, me dijeron esto, y fue hasta el viernes en la mañana, después de la clase, como a las 10, que llegó el correo y ya me dijeron que sí iba a estar la clase.
Entonces, justamente la cosa es que, pues digamos, como hubo esta incomunicación, en realidad yo había asumido por eso que no iba a dar la clase, porque todo ya parecía apuntar a que esa iba a ser la situación, y bueno, no, yo creo que al final se dieron cuenta que, no sé, quizás es un poco improcedente dar una lengua originaria 2 de una lengua que no se había dado la 1, ¿no? Entonces quizás por eso es que sí, va a haber náhuatl. Yo espero que sea una recapacitación, por lo menos a nivel académico, y bueno, esa es la razón. No sé si eso les queda más, que les ayuda a la respuesta, Sofía. Sí, gracias. Pues chale con la forma en la que se tiene que enterar de que ya no van a dar clases, pero pues, Sí, no, pero bueno, gracias. ya sabemos, yo creo que ahora ya saben ustedes también cómo funciona la universidad, ¿no? Ya vieron el trato a los profesores, pues así es la cosa, y bueno, pues el chiste es que, por desgracia, ¿no? No sé, o no, por fortuna nos gusta dar las clases aunque ni nos paguen, entonces, mientras no nos cobren por darlas, al menos seguro vamos a seguir dándolas, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero, si no, sí, perdón, David. Una pregunta, por decir, si ya les dieron lo de la gestión de salones, ¿podría usted pedir ahí en el D, ahí creo hay hasta con audífonos, o cómo se llama, así como en la ENAL, que hay interactuado, y, o sea, hay como todo un piso que tienen esos recursos. Pues digo, bueno, sería buena idea buscar. Yo recuerdo que el año pasado, cuando íbamos a dar esta materia, que ya no fue en presencial, era en el B que nos dieron el grupo, bueno, que nos dieron el salón. Ahora no recuerdo, la verdad es que además no conozco los salones de políticas, porque pues yo no salí de políticas y nunca me había parado a dar una clase en la facultad, entonces pues no tengo idea de cómo son los salones, pero pues bueno, ya la verdad es que con que pues, nos presten un salón, un pizarrón, y si tenemos suerte un proyector, ya estamos del otro lado, ¿no? Ya es como la bonanza en la universidad, todo eso. Cierto, cierto. Pero bueno, entonces, si ya no hay ninguna cosa fuera de los temas que tengamos que tratar, pues vayamos a ¿no? Y nada más les recuerdo, piensen si algunos y algunas de ustedes se sienten completamente fuera del tema, o de los temas, ¿no? No se queden con la duda, organícense, ¿no? Yo algo que les conmino mucho es que se organicen y soliciten cosas así organizados y organizadas. Entonces, organícense y podemos ver si es necesario alguna sesión es de eso, ¿no? De regularización, por si se sintieran que ya se les sobrepasó la clase. Pero bueno, entonces toquemos estos temas. Los tiempos en el náhuatl, en realidad, el verbo, como pueden ver, ¿no? Como seguro ya están viendo, en estas lenguas mesoamericanas, no solo en el náhuatl, sino en general, en todas las lenguas de la región, la palabra verbal es muy, muy, muy importante. Es decir, es en el verbo donde se nos van a especificar un montón de cosas que necesitamos saber para poder pues comunicarnos y poder descifrar, digamos, lo que dice exactamente o lo que se está comunicando, ¿no? Y justamente, pues bueno, una de las informaciones que son importantes tener en el verbo es la indicación del tiempo en la que sucede la acción. Y entonces justamente, bueno, en español, ustedes saben, porque hablan español, pues la lengua indica todo esto justo con la terminación y la conjugación de las personas, ¿no? Entonces, no sé, nosotros nos podemos hacer, desde la primaria nos pueden hacer, de hecho, conjugaciones de los verbos para ir viendo cómo van cambiando según si es la primera persona del singular de presente indicativo o si es la tercera persona de plural de futuro, ¿no? De indicativo también. Entonces, vemos distinciones entre cosas como pues algo fácil, como amar, ¿no? Una cosa es amo, y ese soy yo en este preciso instante. Otra cosa es amaste, y ese eres tú en el pasado. Otra cosa es amarán, y eso es ellos en el futuro, ¿no? Y entonces, justamente, como pueden ver, pues bueno, el español, otra vez, nos da toda esta información, quién es el que está haciendo la acción y en qué momento lo está haciendo a través de terminaciones en el verbo, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros hispanoparlantes las aprendemos, las sistematizamos y a partir de ellas es que nos podemos comunicar, ¿no?
Esto sí lo pueden ver todos, ¿verdad? ¿Con esto también hay algún problema? Ok, dice David que todo bien. Los demás, espero, ok, bueno, Dana también ya dijo que sí. Pero, bueno, entonces, lo importante es que ahorita reconozcamos esto, ¿no? Que el español indica tiempo y persona en la parte final del verbo. Y entonces, justamente hasta ahora hemos dicho, y hemos trabajado en realidad, con puro verbo que está en presente. Y entonces, lo único que ha sido importante reconocer es el plural, ¿no? Y decíamos, el plural se marca al final de la palabra verbal, y eso es lo que nos indica si el sujeto es más de uno o es solo uno, ¿no? En cuyo caso, si es solo uno, será singular; si es más de uno, será plural. El náhuatl no distingue entre esas cosas que el griego, por ejemplo, sí, ¿no? Duales y esas cosas. Bueno, entonces, lo importante que vamos a reconocer entonces es que para el náhuatl, para conformar y para intentar dar toda esta información temporal, va a procurar a veces modificar la forma del verbo. Es decir, van a pasar cosas que hacen que ya no sea exactamente igual a como era en presente. Y entonces a cada una de estas formas, como las podemos sistematizar, bueno, lo que hace en realidad Michel Onet, que es este gramático del que yo siempre estoy hablando, es intentar organizarlas y les reconoce formas y entonces las llama bases. Y entonces vamos a tener en el náhuatl 3 diferentes tipos de base. Vamos a poner base 1, base 2 y base 3, para indicar diferentes cosas que tienen que ver con los tiempos y con los aspectos y con los modos de la acción. Entonces, el presente, que es lo que hemos estado trabajando, es lo que vamos a llamar base 1. Y entonces este es la raíz del verbo en realidad. Es como podemos reconocer cómo es el verbo, y incluso sobre ella es donde podemos observar los diferentes cambios que va a haber para las otras formas. Y entonces esta, pues insisto, es lo que hemos estado trabajando, y a partir de ahora, a esta de presente, a esta forma que tienen los verbos, como los hemos estado viendo, pues los podemos llamar la base 1, ¿no? Es decir, es el tema de presente, y también se va a utilizar para uno de los tiempos que vamos a ver ahora, que es el de imperfecto. Y en realidad eso significa esta base, son formas imperfectas del verbo, es decir, acciones que no han acabado, que están sucediendo, o que no decimos que ya acabaron aunque hayan empezado en el pasado. Eso es lo que significa esta forma de la base 1. Tenemos la base 2, que es la más compleja de todas y es la que se utiliza para el pasado. También se utiliza para los temas de perfecto y para un montón de otras cosas como la composición verbal, que son cosas que vamos a ver el próximo semestre. Ahora no importa tanto, ¿no? Lo que importa ahora es que vean que esta forma 2 del verbo la vamos a usar para las formas de tiempos que ya acabaron y que están en el pasado, ¿no? Por eso más bien tiene el sentido de perfecto. Y esto entonces serán verbos, formas reducidas del verbo, pierden vocales en general. Y entonces hay que aprender justamente cómo pierden las vocales los verbos para sistematizar las formas de pasado. Y finalmente tenemos la base 3, que es la que se utiliza en futuro y en otros tiempos y en otras formas, pero por ahora solo el futuro nos interesa, que en realidad esta más bien es un modo, ¿no? Son formas que no han sucedido. Y entonces justamente, pues son los deseos del hablante, son las cosas que desea que se hagan, son los mandatos del propio hablante, es decir, cómo da órdenes, o son las acciones que espera que sucedan. Y en la medida que son las acciones que espera que sucedan, pues son cosas que van a pasar a futuro, y de ahí, digamos, podemos nosotros, hispanoparlantes, computar, es decir, como obtener la información de este tiempo futuro, ¿no? En realidad, la base 3 son cosas que no han sucedido. Y entonces, pues justamente a también puede perder vocales y alargará algunas vocales en casos justamente en donde los pierda. En realidad, esta es menos distinta, esta es muy distinta del resto de la raíz verbal, y esta es la forma que nos tenemos que aprender, porque es la forma que además vamos a encontrar en los diccionarios, e insisto, es la forma más normal para marcar las acciones que no han acabado, ¿no? Entonces,
En realidad, entre esta y esta vamos a encontrar muchísimas, y estas en las narraciones, ¿no? Justamente nos interesa porque los documentos que tenemos que ver nosotros, pues son narraciones, y casi todo está en pasado, ¿no? Y entonces, digamos, esos son las cosas que distinguen a cada una de estas cosas que vamos a llamar base, ¿no? Cambios vocálicos, pérdidas de ciertas vocales, alargamiento de otras, y para estos, bueno, el chiste es que terminen en consonante en realidad. Pero bueno, no sé si hasta aquí, digo, esto fue muy introductorio, va quedando claro más o menos cómo le vamos a hacer. Bueno, voy a seguir, espero que, más bien si tienen dudas, vayan aflorando cada vez con más claridad conforme vamos avanzando, ¿no? Y entonces decíamos, justamente hasta ahora, solo hemos trabajado con formas de presente, pero en realidad, con el presente, pues uno puede decir muchas cosas, pero no puede decir todo, ¿no? Y justamente en la medida en que nos interesa las narraciones, pues necesitamos ver, perdón, estos otros tiempos. Y entonces justamente va la forma de presente, ya lo habíamos dicho, la vamos a llamar base 1, y nos va a ayudar a construir por lo menos otra forma temporal, que es el imperfecto. Y justamente pues hay que tener para la formación de los otros tiempos verbales estas consideraciones de las que ya les hablaba, ¿no? Vamos a tener cambios en la forma y en la forma del verbo, generalmente pérdida de vocales, y generalmente, ¿no? Vamos a tener que los tiempos verbales se van a construir poniendo un sufijo a la raíz verbal que nos va a indicar cuál es el tiempo de la acción. Es como nosotros justamente tendríamos esto, perdón, amaba, amabas, para que sea más fácil de cortar. Esto es nuestra raíz verbal, en realidad, del verbo amar. Esto, por lo menos, significa copretérito, es decir, una acción que empezó en el pasado y no estamos informando si acabó o no acabó, y esto significa segunda persona del singular. Y entonces eres tú quien hacía la acción. Y entonces amabas es tú en el pasado comenzaste a amar y no ha acabado esa acción, o no nos importa decir si acabó o no. El náhuatl funciona exactamente así. Vamos a tener, por ejemplo, para el imperfecto, vamos a poner en el mismo verbo, nitla soctla. Bueno, perdón, pero estamos diciendo que esto. Nitla soctla. Y luego vamos a tener un ya, por ejemplo, para imperfecto, y una marca de número, en este caso 0 porque sería singular. Y entonces aquí este ya nos está indicando justamente imperfecto. Así es como van a funcionar las marcas de tiempo en la palabra verbal del náhuatl. Primero tenemos la raíz, y con los cambios que haya que tener, más bien la base que haya que tener. Luego el morfema que indica el tiempo, si es presente no tiene nada, es la forma no marcada. Y luego siempre al final el sujeto, es decir, el número del sujeto de la acción, si es singular o si es plural. Entonces, justamente, así como tenemos amabas en español, funciona en náhuatl. Son diferentes los morfemas, pero la estructura es más o menos la misma. Entonces, en eso, pues no es tan distinto de nuestra forma en español para construir los verbos. Eso, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, bien. Ok, bueno, entonces, el imperfecto. Vamos a considerar el imperfecto exactamente como consideramos el copretérito en español, es decir, estas formas de comía, jugaba, amaba, iba, etcétera, estas que acaban en ia o en aba, esos son copretérito. Y justamente lo que indican son acciones que comenzaron en el pasado, que no estamos diciendo se acabaron, o es irrelevante decir si acabaron, o están sucediendo a la par de otra cosa que también está en el pasado y que en realidad es esa la que nos importa narrar, ¿no? Justamente, más o menos así es como utilizamos el imperfecto o copretérito en español, y en realidad son exactamente los mismos valores o valores muy parecidos a los que tiene náhuatl. Y entonces justamente este se utiliza, no tanto, pero sí se utiliza mucho en las narraciones, porque justamente en el pasado nos interesa situar acciones, aunque no sean tan importantes, y otras acciones que esas sí vamos a decir si están acabadas o no, que también están en relación
con las que no están terminadas. Y entonces justamente haciendo estos juegos de tiempos es como se va narrando, tanto en español, ¿no? En español hacemos exactamente la misma estrategia como en náhuatl. Entonces, bueno, esos serían más o menos los valores que va a tener esta forma de imperfecto, y entonces no nos debería parecer tan rara, otra vez insisto, porque se parece mucho a los valores, es decir, a cómo nosotros usamos el copretérito o imperfecto, que en realidad recibe el mismo nombre, ¿no? Y es justamente imperfecto, la distinción lingüística, perdón, entre imperfecto y perfecto, es justamente que las imperfectas, cuando hablamos de aspecto imperfectivo o acciones imperfectas, es justamente que son acciones que no se conceptualizan como que llegan a un fin y terminan y cambian las cosas. Entonces, justamente, estos son tiempos imperfectos por esta noción de que la acción no ha terminado o no nos interesa decir si ha terminado. Si algo es perfecto, justamente quiere decir que la acción ya terminó y que entonces eso generalmente lleva a cambios de las cosas en el mundo. Entonces, otra vez, como construir la casa, eso es muy perfecto, no solo porque construir una casa requiere que esté, digamos, terminada, sino porque ahí ya la acción terminó completamente, la casa ya está hecha, se creó una nueva cosa en el mundo y además la acción que la realizó ya está completamente acabada. Y entonces justamente ahí es cuando hablamos de perfectivo, ¿no? O de perfecto, cuando las acciones están terminadas. Y estos son imperfectos justamente porque las acciones siguen viéndose como cosas a hacer o que siguen sucediendo o que sucedieron en el pasado y no tienen relevancia, ¿no? Si acabaron o no acabaron. Entonces, bueno, esos serán los usos del imperfecto. Otra vez, esto se parece mucho al español. Y la cosa, lo que puede parecer difícil con el imperfecto, que en realidad no lo es cómo se forma el tiempo en la lengua náhuatl. Y entonces, para eso, vamos a tomar la base 1, que es, recuerden, la forma de presente, y entonces a la forma de presente le vamos a hacer algunos pequeños cambios. Entonces, aunque esta sigue siendo en realidad la base 1, ¿no? Entonces, si el verbo acaba en o, que son, por ejemplo, verbos de movimiento, en ia, que son verbos transitivos, o en oa, que también siempre son verbos transitivos, lo que va a pasar es que la vocal final se va a alargar. Y entonces eso nosotros lo vemos escrito justamente porque va a aparecer este macrón arriba de las vocales, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos el verbo ictoa, que es, perdón, decir. Y entonces, justamente, vamos a quitarle toda la morfología y entonces nos queda como la base verbal que va a ser ictoa. Y como acaba en oa, pues se alarga la vocal final. Tenemos el verbo powa. El verbo powa no acaba ni en ia, ni en o, ni en oa. Acaba en wa. Y entonces a este no le va a pasar nada. Le podemos volver a quitar toda la morfología. Entonces tenemos nitlapowa. Nos queda el verbo powa. Y entonces esta va a ser la base a la que se le va a fijar el morfema de imperfecto. Tenemos el verbo notza. El verbo notza tampoco pertenece a estos grupos que acaban en o, ni en ia, ni en oa. Este simplemente acaba en a. Y entonces justamente pues a este tampoco le va a pasar nada. La base del verbo notza para hacer el imperfecto es notza. Y bueno, tenemos el verbo pano, este ya lo habíamos visto, es atravesar, cruzar, habíamos dicho que incluso es atravesar originalmente un río o una cosa así, ¿no? Y este sí pertenece a los acabados en ia, o a los acabados en oa, o a los acabados en o, en este caso en o, y entonces justamente se alarga la vocal final. Y entonces, lo que va a pasar posteriormente es que una vez que tenemos esta base, es decir, con la vocal alargada en los casos que sea necesario, vamos a agregar el sufijo ya inmediatamente después de la base del verbo. Y entonces, así como tenemos el verbo o la forma nikiktoa, como para yo lo digo, tenemos también la forma nikiktoaya, y eso significa yo lo decía. Tenemos la forma nitlapoguaya, fíjense cómo este ya es el que está indicando el tiempo, y entonces eso es yo contaba algo. Tenemos la forma nignotzaya, y eso es yo lo llamaba a él o a ella. Y otra vez fíjense, nada más tenemos el ya puesto inmediatamente después
de la forma de la raíz verbal o de la base verbal. Y por ejemplo, Nipanoya, eso es yo cruzaba, ¿no? Justamente, otra vez, con la raíz alargada en este caso, se le agrega este ya de aquí, y tenemos la forma de imperfecto, yo pasaba. Hasta aquí, ¿hay algún problema con este tiempo verbal? Yo tengo una duda. Sí, Sharon. Entonces, para hacer el imperfecto se necesita primero alargar y luego poner el sufijo ya. Sí, eso es lo que vamos a tomar como procedimiento, ¿no? O sea, tenemos que saber nosotros que no somos hablantes de la lengua, obviamente los hablantes de la lengua, pues no se estaban preguntando si primero alargaban la vocal y luego le ponían el ya, o al revés, porque pues simplemente la aprendían y ya estaba, ¿no? Nosotros, que pues más bien le estamos aprendiendo, pues desde esta forma de análisis gramatical, es exactamente lo que tú dices, Sharon, ¿no? Tenemos que primero reconocer qué tiempo queremos construir y a partir de qué tiempo queramos construir las reglas que implica la construcción de ese tiempo. En ese caso, sí, lo primero que vamos a hacer es reconocer en qué contexto se largan las vocales, alargarlas y luego ponerles el ya, ¿no? Es decir, como que el proceso es más natural de esa manera. Después de un rato también lo van a empezar a sistematizar y entonces incluso va a ser, ya no hay que preguntarse qué hay que hacer primero y qué hay que hacer después, como que muy naturalmente nos sale, ¿no? Pero eso sí ya es pues una cosa de práctica y mientras tanto, pues justamente hay que tomar ese procedimiento. Obtener la raíz verbal, ver si acaba en ia, en oa o en o, si es el caso, se alarga la vocal y posteriormente le ponemos el ya, que justamente significa imperfectivo, ¿no? Y que justamente vamos a glosar como imperfecto, perdón, no lo había dicho. No sé si queda claro con esto, Sharon. Sí, gracias. Ok, ¿alguna otra duda hasta aquí? Bueno, entonces, lo otro que tenemos que decir es que el plural del imperfecto, pues se forma exactamente igual que el plural del presente. Es decir, son los mismos morfemas, eso no lo había dicho, pero bueno, espero que no haya dudas sobre eso. Los morfemas de sujeto, de objeto, de esos van a ser siempre los mismos. Lo que puede cambiar es la manera en que se marca el plural. Es decir, sí vamos a tener el morfema que indica primera persona de sujeto plural en la primera posición y siempre va a ser ti, pero aquí vamos a tener ciertos cambios a veces, ahora vamos a ver unos con futuro, para indicar el plural. En este caso es exactamente igual que en presente, entonces también le ponemos una glotal. Y entonces ya sabemos que si vemos la glotal al final de la palabra, nos está hablando de un sujeto plural, y si no tiene glotal al final de la palabra, nos está hablando de un sujeto singular. Y entonces, por ejemplo, tenemos formas como tiquictoayaj, eso es, lo decíamos. Tenemos formas como titlapoguayaj, eso es, contábamos algo. Tenemos formas como ticnotzayaj, eso es, lo llamábamos. Y tenemos formas como tipanoyaj, y eso es, pasábamos, ¿no? Y entonces vean cómo ti siempre va a ser ti, y en esto también siempre va a ser an, y siempre va a ser el cero de tercera persona de plural, y lo que va a cambiar a veces es la indicación de plural. En este caso es exactamente igual al del presente, con un apóstrofe, ¿no? Con una glotal al final que nos va a indicar el número. Pero bueno, no sé si con esto haya dudas con el imperfecto, o si ya queda claro cómo se forma. Mucho más fácil que los idiomas romances. Sí, no, bueno, Por el hecho que no haya disonancias, ¿sabes? Por cada persona, que nada más hay una sola disonancia de pasado y de plural, y con eso se acaba. Mucho más fácil. sí, y en general, como lo que nos importa al principio es reconocerlo en texto, es mucho más sencillo que, no sé, aprender. Sí, las lenguas románicas tienen una locura en la conjugación, ¿no? Las germánicas tampoco tienen esa complejidad en la manera en que conjugan el verbo. Pero bueno, ¿no? Digamos, son más sencillas en otras cosas. El náhuatl tiene otra complejidad en otros lados, ¿no? Como que, pues una por otra. En el otro lugar aparece lo difícil. Pero sí, es mucho más sencillo, eso sin duda. Pero bueno, ¿alguna duda con esto? Bueno, entonces si no hay dudas con eso, pasemos a la construcción de futuro.
vemos estos dos tiempos juntos porque en realidad son los más sencillos, ¿no? Ahora que Bertrand decía que es mucho más fácil, es verdad que estos, pues es que nada más le pones un morfema y ya estuvo. Entonces son muy, muy sencillitos. Son más complejos los de pasado, que esos vamos a ver, yo creo que el viernes, pero digamos que tampoco son tan complejos, ¿no? Como que va siendo después de un rato bastante sencillo ver cómo se van construyendo y sobre todo, lo importante es que los reconozcan, ¿no? Porque a la hora de enfrentarnos a los textos, lo importante es que logren ver en dónde está en pasado, en dónde está en imperfecto, en dónde está en futuro. Y después vamos a ir viendo todos los matices que tienen, ¿no? Porque justamente no es exactamente igual que en español, tienen matices que a veces son muy difíciles de capturar en la traducción. Pero bueno, eso llegará en su momento, ahora aprendámonos las formas. Y entonces, vamos a hablar de una forma de futuro. Digamos de entrada que dentro de la lingüística de esta lengua, o de las lenguas náhuatl en general, no tenemos un acuerdo hacia esta manera hay que llamarla futuro o no, ¿no? La llamamos futuro ahora porque muchas veces la traducción por el futuro en español es bastante acertada y pues nos ayuda digamos, como a comprender mucho mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de estas formas. Pero en realidad, una cosa distinta es decir que le ponemos futuro por ahora por ponerle un nombre y otra cosa es afirmar que esto es un tiempo verbal. Yo sinceramente creo que esto, más que un tiempo, es un modo, ¿no? Esto significa que es una cosa que no ha pasado y que en realidad nada más está indicando las cosas que desea el hablante que pasen en el mundo, ¿no? Y justamente vamos a encontrar que esta forma del verbo se emplea en tiempos y en maneras en que justamente, pues lo que pasa es que la acción no ha sucedido. Y entonces a eso, en lingüística, ¿no? Ya saben, perdón, a mí me gusta entenderlo desde ahí porque pues a eso me dedico, le llamamos irrealis, ¿no? Es decir, ¿de qué les suena irrealis a ustedes? Es que es hipotético. Exacto, justamente lo que dice Dana. Pues no necesariamente hipotético, aunque sí la hipótesis claramente está en este mundo, más bien, ¿no? Pues sí, cosas que suceden en un mundo irreal, ¿no? De ahí viene quizás la manera de irreales. Es decir, consideramos que este mundo en el que estamos nosotros ahora conversando por Zoom es el mundo real, ¿no? Y eso, entonces las cosas que suceden en él son cosas que sí pasan, que podemos constatar, que podemos incluso a veces hasta discutir, las que podemos dudar y corroborar, etcétera, ¿no? Eso le llamamos algo así como factualidad en lingüística. Y no solo, también en lógica, ¿no? Pero digamos, justamente esas cosas pues suceden aquí, en este mundo en el que estamos, e insisto, pueden corroborarse. Estas, las que llamamos irrealis, pues suceden en un mundo pues de la imaginación, como dice Dana, de la hipótesis. Y entonces son cosas que podrían suceder si se dan las condiciones, que quizás deberían suceder, que yo deseo que sucedan, o que sin tomar un juicio de mi valor, de mi deseo, simplemente estoy diciendo que en un punto determinado del tiempo sucederán. Y entonces justamente es de ahí que viene el significado de futuro, de donde lo tomamos nosotros para llamarle futuro a estas formas. Pero en realidad, insisto, esto más que un tiempo, más que indicar si la acción sucede mañana o en un año o una cosa así, nos está diciendo que la acción no tiene términos o condiciones de realidad y que por lo tanto, pues uno tiene que encontrar el lugar o en la cabeza, en cuyo caso sería hipotético, o en el mundo prospectivo, en cuyo caso podría ser futuro. Sí, Bertrand. Una pregunta en este sentido. Para ti es diferente, no podemos hablar entonces de aspectos como lo hay en griego también. Es decir, que en griego tienes pues, tiempos, tienes modos y tienes aspectos. ¿Puede aplicarse también en este sentido para el náhuatl o no? Sí. Tanto clásico como contemporáneo. Bueno, de contemporáneo no me atrevería a hacer una afirmación de ninguna variedad porque pues no me dedico a ellas. Por lo que he visto, por lo poco que conozco, los tiempos y los modos están muy organizados de manera parecida al clásico, quizás con algunas introducciones e intromisiones ahí de la manera en que categorizamos en español los tiempos. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Para el clásico, por lo menos que de esta sí me atrevo a decir más porque pues es a la lengua a la que me dedico, yo personalmente, así Mauro, diría que sí es pertinente la distinción de aspecto, pero que el aspecto, digamos, es pertinente
solo para el presente y para el pasado. En ese sentido, distingues imperfectivos, que tienes el imperfectivo de pasado, y el presente, que en realidad es un imperfectivo, de dos formas perfectivas. Tienes el pretérito, o pretérito perfecto, o como le quieran poner, y una forma que en las gramáticas de clásico llaman pluscuamperfecto, ¿no? Que también es como una perfectividad todavía más atrasada en el tiempo. Entonces, justamente, en esas dos formas, sí puedes distinguir aspectos y tiempos, ¿no? Y van de la mano en realidad. Imperfectivos con presente, ¿no? El presente por definición es imperfectivo, uno podría deducir pragmáticamente sus significados, y los pasados que por definición son perfectivos, ¿no? También, igual en los sistemas de aspecto como las lenguas mayas, en realidad son el aspecto perfectivo es el que se utiliza para deducir los tiempos pasados. Entonces creo que el náhuatl tiene en esos, por lo menos en esos 4 tiempos, esa organización, y que después más bien tenemos estas formas, ¿no? Que son, yo más bien les llamaría modales. Entonces, digamos, estas dos de tiempo y aspecto entrarían además en el modo, llamémosle realis por ahora, podríamos llamarle indicativo, ¿no? Para que algo que nos sea más parecido, pero bueno, el término lingüístico ya más usual es realis, ¿no? Entonces tenemos estas formas que las 4 pertenecerían al mundo real, y tenemos la oposición con estas otras que son irreales, que se utilizan para la hipótesis, para los deseos, para las condiciones. Y entonces tendríamos este que llaman futuro y el otro que llaman condicional. Bueno, Loné llama condicional, esta una Sanger, no recuerdo cómo lo llama, pero creo que no lo llama condicional, lo llama hipotético, una cosa así, que es el esquilla, ¿no? Ese también es una locura en los tiempos verbales. Más bien, insisto, yo creo que esos son modos, y habría que tener uno menos irrealis, que sería este, y uno más irrealis, que sería el esquilla. Esos no sé cómo se organizan, espero que en unos años lo sepa, porque de hecho de eso va mi tesis, ¿no? Entonces tengo que tener alguna idea. Pero sí, yo más o menos así diría que está organizado el sistema de tiempo, aspecto, modo del náhuatl clásico. Pero bueno, no sé si eso sí te queda, sí te ayuda a ti, Bertrand, y si les hizo sentido a los demás también. A mí sí me parece claro. Gracias por la precisión. Ok. Y lo que no tenemos es voz media, ¿no? Que eso sí el griego sí tienen, pero el náhuatl no. Esos ya son como locuras de las lenguas indoeuropeas y de algunas otras, ¿no? Pero casi no. Creo que la voz media no es tan común en las lenguas. Pero bueno. ¿Alguna duda con eso que acabo de decir? Bueno. Entonces decía, ¿no? Justamente como yendo por lo mismo que preguntaba Bertrand, justamente, pues este tiempo que llamamos futuro, que le vamos a llamar futuro y que vamos a glosar como futuro, en realidad significa algo así como cosas que podrían suceder en las condiciones más adecuadas, ¿no? Y entonces justamente, bueno, para estos tiempos y para estas maneras que ya muy reales, en realidad lo que tenemos que intentar observar es también cómo se van a formar. Y estas tienen un poquito más de precisiones que las que veíamos arriba con el imperfectivo. Y entonces, lo que tenemos que reconocer es que estos dos casos, verbos que acaban en OA y verbos que acaban en IA, son un problema para la sintaxis de la lengua, ¿no? De hecho, una Sanger, ¿no? Una de las mejores estudiosas de esta lengua, hasta tiene ahí un ensayo que se llama 5 estudios inspirados por los verbos acabados en OA, ¿no? Uno puede llegar a ese nivel de precisión. Bueno, entonces decíamos, estos verbos en OA y en IA generalmente van a tener los mismos comportamientos, y esos comportamientos se va a perder la vocal A. Esa vocal A como que no tiene mucha resistencia, y en procesos morfológicos se suele ir. Y entonces justamente para formar el irrealis, así como decíamos con el imperfectivo, bueno, la diferencia es que aquí no va a alargar la vocal A, sino que va a perder la vocal A y va a alargar la vocal restante. Y esta es la base 3 del verbo en realidad. Esta base 3, que insisto, se utiliza para todos estos tiempos que significan irrealis, ¿no? Que son cosas que no han sucedido. Y entonces, de la forma nic ictoa, le volvemos a quitar absolutamente todo, nos queda la raíz ictoa, y entonces, la instrucción es, en estos verbos acabados en oa, pierde la vocal A. Nos queda la forma to. Y justamente, como se pierde una vocal, esto es mucho más fácil de entender,
pues la vocal que queda va a decir, pero yo tenía dos cosas y ahora ya solo tengo una. Bueno, pues me voy a hacer una sola cosa que valga por dos. ¿Y qué es una sola cosa en vocales que vale por dos? Una vocal larga. A este tipo de proceso, en términos fonológicos, ya así súper pedantes, se le llama alargamiento compensatorio, ¿no? Ahora no nos vamos a meter a llamarlo alargamiento compensatorio, pero justamente vean cómo perdí un elemento y al perder un elemento, pues esta vocal de acá dice yo me alargo para recuperar por lo menos la duración que tenía todo el conjunto, ¿no? Que eran dos vocales. Entonces la vocal larga vale por dos vocales y por eso se alarga. Va a suceder lo mismo, o sea, se van a alargar las vocales, si el verbo acaba en O. Vean que estos verbos acabados en O también tienen como cierto comportamiento similar. En el imperfecto también se alargaba la vocal, aquí también se va a alargar. O los verbos monosilábicos. No tenemos muchos verbos monosilábicos, hasta ahora hemos visto dos. Beber, que es nada más una vocal, y comer, que es cua. Y eso son tres letras, pero es una sola sílaba. Entonces, los verbos monosilábicos y los verbos acabados en O también van a alargar la vocal, ¿no? Y entonces, vean, tenemos el verbo otra vez pano, este acaba en O, bueno, pues va a alargar la vocal, queda pano con O larga, y justo, miren, el verbo comer, tenemos cua, ¿no? Insisto, esto puede ser tres letras, pero es una sola sílaba. Y entonces, justamente también va a alargar la vocal. ¿No? Cua. Y entonces con eso tenemos nuestra base 3 para estos dos tipos de verbos. A los demás no les va a pasar absolutamente nada, ¿no? Se van a quedar exactamente igual. Y entonces el verbo pogua no acaba en oa, no acaba en ia, no acaba en o, ni es monosilábico, y entonces se queda pogua. El verbo notza no acaba en ia, no acaba en oa, no acaba, no es monosilábico, ni acaba en o, entonces se queda exactamente igual, notza, ¿no? Y entonces esta va a ser nuestra base 3. Y la base 3, insisto, no solo va a servir para formar el futuro, pero pues es bueno que la vayamos reconociendo justo viendo el futuro. Ya llegaremos a puntos donde la base 3 nos sirva para otras cosas. Y entonces, bueno, una vez que tenemos esta forma de la base 3, que insisto, significa irrealidad, vamos a agregar el morfema, ¿no? Que vamos a graficar como una Z para formar el futuro. Y en realidad esa Z es la que significa futuro en la lengua. Y entonces, por ejemplo, del verbo ictoa, perdimos la vocal A, alargamos la vocal O y tenemos la forma nikictos. Nikictos es yo lo diré. Y entonces justamente vean cómo tenemos esta Z glosada como futuro, la forma acto, aquí miren la faltota de ortografía del profesor, tenemos la forma icto, que es decir, en la base 3, y entonces todo esto es nuestro verbo. Tenemos este ki de objeto, ¿no? Que es el grupo de morfemas que ya vimos para verbos transitivos, y tenemos nuestro morfema de sujeto, ¿no? Entonces es exactamente igual en esto, el comportamiento a cualquier otro verbo, cambia la forma por la base 3 y pues agregamos esta Z para indicar que es futuro, ¿no? Insisto, yo no estoy convencido de que esto sea futuro, pero le vamos a llamar futuro para que no haya ningún problema por ahora. Tenemos, por ejemplo, la forma nitlapoguas, y esto es yo contaré algo, ¿no? Recuerden, este algo lo estamos deduciendo de este tla de acá, que nos está diciendo, no te estoy especificando cuál es mi objeto, ¿no? Es el objeto inespecífico no humano. ¿Hasta ahora vamos todos bien? Bueno, tenemos nignotzas, que otra vez vean, el verbo notza no acaba en noa, no acaba en ia, no acaba en o, ni es monosílabo, se queda exactamente igual. Le ponemos la Z y tenemos nignotzas, lo llamaré. Nipanos, este sí acaba en o, este sí alarga la vocal, y entonces tenemos el verbo pasaré, ¿no? Primero de sujeto, esto es un verbo intransitivo, no necesita más que el intransitivo, la marca de sujeto, perdón, el verbo y el futuro. Y tenemos la forma nicuas. Aquí vean cómo sí es un verbo transitivo, tenemos la indicación del objeto,
el verbo con la vocal alargada, porque este es monosilábico, y la Z, ¿no? Que nos indica futuro. Y entonces, nicuas, lo comeré. ¿Esto queda claro hasta aquí? Sí están por ahí todavía, ¿verdad? Sí, andamos. Sí, estamos bien. Bueno, entonces, para formar el plural, vamos a agregar un sufijo que es quej. Aquí ya como pueden ver, ya no es la misma forma para indicar plural, que es la que habíamos estado viendo, que era con el saltillo, ¿no? Aquí es una forma compleja que tiene, en realidad tiene mucha morfología, que ahora no vamos a ver, pero podemos decir que todo este quej completito es el plural, ¿no? Y entonces, vean, tiquictos quej, y también tiene glotal al final, ¿no? Recuerden, todos los plurales van a tener su glotal al final, pero este particularmente es todo el quej completo, lo que consideramos plural. Y entonces, tiquictosquej, lo diremos, titlapohuasquej, contaremos algo, ticnostasquej, lo llamaremos, tipanosquej, pasaremos, y ticuasquej, lo comeremos. ¿Sí queda claro cómo funciona esto? Cuando glosamos nunca tenemos que indicar que sea en pasado o en futuro. Bueno, en imperfecto o en futuro no debemos indicar el tipo de base entonces. No es necesario. O sea, más bien lo importante es reconocer nosotros las formas de las tres bases, pero a la hora de glosar, digamos, esa información que puede que esté de más, ¿no? Solo si tuviéramos la necesidad de hacer un estudio sobre eso, sobre las bases, a lo mejor sí nos interesaría glosarlas, ¿no? Pero mientras tanto, no sé, ayer justo, bueno, hay un seminario de análisis morfológico, sintáctico, ya no me acuerdo cómo se llama, ahí en antropológicas, y ayer una chica de la carrera, ¿no? Expuso sobre un tema que es evidenciales en una lengua yutonagua, el Audam, y justamente estuvo este Polo, ¿no? No sé si conozcan a Polo, pero es quizás uno de los mejores lingüistas de este país, y además, pues, justo está especializado, o tú entiendes, sabe mucho de lenguas nahuas, ¿no? Y entonces justamente comentaba algo de las glosas, y decía así como, bueno, pues a veces importa más bien glosar, no atascar todo de glosas, sino simplemente los fenómenos que nos interesan, ¿no? Entonces, justamente, digamos, en un tema en donde estemos estudiando las bases, sería interesante glosarlas, y también eso significa que poco a poco tendremos que quizás ir simplificando nuestras glosas, ¿no? Conforme vayamos aprendiendo la lengua, podemos glosar menos porque ya tendremos mucho más reconocido lo más básico, ¿no? Pero como justamente ahora estamos aprendiendo, pues el chiste es que sepamos reconocer en todos los contextos los morfemas que estén apareciendo, y por eso pues yo los martirizo con hacer las glosas, pero de verdad que es una manera de que nos vaya quedando muy claro cómo funciona la lengua, para después decir, ya, pues ya no me interesa, ya nos podemos deshacer de tanta especificidad en las glosas y pasar a glosar cosas que nos interesen mucho más, por ejemplo, lo que propone Bertrand, ¿no? Ver los usos específicos de las bases para ver si podemos agruparlas, ¿no? Creo que la agrupación sería la que les decía hace rato, pero igual eso no lo sé a ciencia cierta, lo estoy hipotetizando ahorita pues de los documentos y de la sintaxis de la lengua. Pero bueno, hasta acá. ¿Alguna otra duda con esos dos temas, con el futuro o con el imperfecto? Ok. Entonces, bueno, va a haber un ejercicio, más bien les propongo que lo dejemos de tarea, pasemos a ver rápidamente el otro tema que me gustaría que viéramos, y, digamos, terminemos ese tema y ahí terminará la clase de hoy. Solo les leo de qué trata este ejercicio, ¿no? Tiene una serie de verbos, acá, algunos ya hemos visto, kaki, por ejemplo, ya lo vimos, ¿no? Cocoa también ya lo hemos estado viendo, cuica salió en nuestras listas de verbos de la vez pasada. Bueno, sobre estos verbos que ya hemos estado viendo, van a tener que construir la base 2 y la base 3, es decir, más bien, dar bases, formas en futuro y formas en imperfectivo, perdón,
sí, en imperfectivo y en futuro. Entonces, por ejemplo, ¿no? Pues verbos que acaban así como este en i o este en a, pues bueno, hay que buscar qué es lo que les pasa a las vocales, si es que les pasa algo, y ponerles los morfemas, ¿no? Si quieren todos en la tercera persona de singular, está bien, lo que importa es que sepan formar y sepan reconocer las formas de futuro y de imperfecto de estos verbos, ¿no? Y que de paso, pues también se vayan aprendiendo los verbos que están aquí, si es que no se los han aprendido, insisto, algunos ya los hemos visto. Y luego, digamos, una vez que generen las dos formas, la de imperfecto y la de futuro, propongan una oración. Es decir, intenten construir con el significado del verbo, por ejemplo, Ana ya lo habíamos visto, ¿no? Justo veníamos el de agarró una flor, venía Ana, ¿no? No me acuerdo, bueno, creo que sí. Entonces, justamente ahí hay una oración, ¿no? Yo agarro una flor, Nikana in Shoshit, y entonces justamente ya ahí hice mi oracioncita, ¿no? Entonces, justamente ustedes intenten, con lo que hemos estado viendo, y con el presente, el pasado o el imperfecto, ahí es el tiempo que quieran, formar oraciones. Entonces, recuerden que para formar oraciones con los verbos en náhuatl, pues si es un verbo transitivo, van a tener que tener indicación de sujeto y de objeto siempre. Si es un verbo reflexivo, como en este caso Cocoa enfermarse, van a tener indicación de sujeto, el prefijo reflexivo y el verbo. Y luego, pues el tiempo que quieran, ¿no? El imperfecto o el futuro. Por ejemplo, tenemos el verbo pilla, ¿no? Que después se pasa a significar tener. En clásico todavía es algo así como guardar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que puedo guardar? Pues no sé, ahí ya pueden ustedes pensar qué es lo que quieren guardar y si ya saben la palabra del léxico que hemos estado viendo, utilizarla o bien irse a un diccionario y buscarlo, ¿no? Recuerden, habíamos estado viendo, o vimos el GDN, que es esta página en internet que hizo Marc Duvenot, donde hay un montón de entradas de diccionarios. Ahí, en ese GDN, si se van a la opción de búsqueda, dice opción exacta, formas con ortografía regularizada, una cosa así, y a la última opción dice traducción. Entonces, si le dan clic en traducción y buscan en español las palabras, les van a salir las palabras que puedan querer. Y entonces, justamente, es con esa herramienta que les estoy diciendo que intenten, si no saben el léxico, pues buscar palabras y hacer oraciones, ¿no? Y entonces, esa es la tarea, igual al ratito que acabe la clase, la publico en el Classroom. Y bueno, justamente, pues la idea es que podamos ir pues ya construyendo oraciones y entender ya no solo cómo se traduce, sino empezar a producir, aunque sea escrito, algunas pequeñas oraciones para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ¿queda clara cuál es el ejercicio? Sí, el imperfecto es el presente, ¿verdad? ¿Perdón? El imperfecto es el presente, tiempo base 1. El imperfecto es, la base 1 es para presente y para imperfecto, y en eso, digamos, es lo que decía que todo eso es imperfectivo. Pero el que llamamos imperfecto, en realidad es el de ya, el copretérito que llamaríamos en español, o esas formas que acaban en aba, iba, esas son las que específicamente le vamos a llamar imperfecto en oposición a presente, ¿no? Esas dos utilizan la base 1, pero son cosas un poco, esas sí son un poco distintas. Entonces, imperfecto es en ya, presente es la que hemos estado estudiando todo este tiempo, y futuro es con Z, ¿no? Esas son las tres formas que hay que aprenderse. No sé si queda claro ahora, Eric. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda con este ejercicio? Bueno, entonces esto queda de tarea. Pasemos a rápidamente, ya para terminar de saturarles de gramática, a ver el otro tema, que es justamente es una cosita chiquitita, pero que tenemos que aprender a reconocer para no hacernos bolas y poder utilizar otros verbos y otras estructuras, ¿no? Y entonces justamente lo que tenemos que ver es esto que llamamos verbos ditransitivos. ¿Alguien, bueno ya, ditransitivo, reconocen alguna parte de esta palabra, ¿no? Porque ya la hemos estado viendo. Sí, me imagino que el hecho que diga transitivo implica que hay dos complementos.
Justamente. Complemento directo y complemento indirecto. Exacto, justamente es esto que está diciendo Bertrand, ¿no? Digamos, hemos visto que existe, por lo menos, oposición entre dos tipos de verbos. Intransitivos, que decíamos en náhuatl, los reconocemos porque solo llevan marca de sujeto, y transitivos, que esos los reconocemos en náhuatl porque llevan una marca de sujeto y una marca de otra cosa que podemos llamarle objeto, ¿no? Entonces, llevan marca de sujeto, de objeto, y esos van a ser nuestros verbos transitivos. Entonces, dentro del grupo, estos verbos transitivos son una gran clase, ¿no? Piensen así, si se acuerdan un poco de sus clases de teoría de conjuntos de la prepa, piensen que los verbos transitivos son un conjunto grandote, ¿no? Y dentro de este conjunto grandote, pues tenemos un subconjunto que está completamente metido en ese otro conjunto, que son los verbos ditransitivos. Entonces, es decir, que van a tener comportamientos transitivos, pero tienen ciertas particularidades, todos ellos, que los agrupan en una sola cosita, ¿no? ¿Qué es eso que los agrupa? ¿Qué es lo que dice Bertrand? Que tienen tres elementos. Estos no tienen dos, sujeto y objeto, como decíamos, de los verbos transitivos e intransitivos. Estos tienen tres, que es, por ejemplo, lo que en español llamaríamos objeto directo y objeto indirecto, ¿no? Entonces, en una oración como Juan le da un regalo a María, pues tenemos Juan, que es el sujeto, que es el que está dando la acción, haciendo la acción, un regalo, que es el objeto directo, es lo que se da, a esto le podemos llamar tema en términos semánticos, y tenemos a María, ¿no? Que además aquí es el mismo elemento que este lee de acá. Fíjense que en esto el español aquí se empieza a parecer un poco al náhuatl, ¿no? Ya tiene prefijos que indican las funciones gramaticales y las personas, solo que todavía no son tan obligatorios, ¿no? Algún día dentro de 200 años quizás lo sean, y entonces el náhuatl, digo, el español, será un poquito más como el náhuatl. Pero bueno, eso no importa ahorita. Entonces tenemos este lee de aquí que nos está diciendo, tienes un objeto indirecto, tienes que buscar cuál es tu objeto indirecto, es a María, nuestro objeto indirecto, y este otro elemento que tenemos aquí es pues lo que se da, eso es el objeto directo en español, ¿no? Y entonces justamente estos verbos ditransitivos son transitivos porque tienen objetos directos, pero son di porque tienen dos objetos, ¿no? Uno que llamamos objeto directo y otro que llamamos indirecto. Y generalmente, en términos de significado, estos verbos, los verbos que tienen este comportamiento, son de dos cosas. Son verbos de transferencia, todos, ¿no? O sea, verbos que implican que alguien le transfiere una cosa a otra persona, y esa cosa que se transfiere puede ser de dos naturalezas, o más bien la transferencia puede ser de dos naturalezas distintas. Por un lado, tenemos la transferencia física, ¿no? Es decir, otra vez, el termo siempre sirve de ejemplo. Yo tengo este termo, y está ahora en mi posesión, y entonces supongamos que se lo voy a dar a Bertrand, ¿no? Entonces supongamos que en el momento en que pasa, ¿no? Si pudiéramos hacer lo que pasara de mi dominio, que sería mi cuadrito de Zoom, al dominio de Bertrand, que sería su cuadrito de Zoom, ¿no? Si pudiéramos hacer eso, ¿no? Para que pasara así ahora, estaríamos transfiriendo este termo de mi posesión, de mi dominio, de mi cuadrito de Zoom, al de Bertrand, ¿no? Y entonces ahí justamente lo que le pasó a este objeto es que cambió quizás de poseedor o de persona que lo guarda, ¿no? Y justamente eso es la transferencia. Y justamente la transferencia, decía, puede ser de dos naturalezas. O bien esta física, o bien esta que yo estoy haciendo todo el tiempo, que es decirles cosas, ¿no? La transferencia también puede ser de, pues, información. Y entonces tenemos verbos como decir, ¿no? Decirle algo a alguien, eso es una oración ditransitiva. Y es otro de los prototipos de transferencia de cosas en las lenguas, ¿no? Y entonces decíamos, teníamos dos tipos de transferencia en las lenguas, una física y otra, pues, comunicativa, ¿no? Y justamente vean, lo importante aquí es que vean que cuando transfiero una cosa, generalmente lo que transfiero es un objeto, pero a quien se lo transfiero, eso es una persona. Y esa es la clave para lo que tenemos que justo ver en náhuatl. Pero bueno, ahorita llegamos a esa especificidad. Lo que quiero saber es si hasta ahora va quedando claro de qué se tratan estos verbos ditransitivos.
No, maestro, no sé a los demás, pero a mí ya me rebasó. ¿Pero a ti qué, perdón? Digo que ya me saturé yo creo que es un poquito, sí, porque ya se juntaron dos cosas y la verdad, sí, yo me quedé con hasta lo otro. Ok. Sí, yo me temía que pudiera ser algo así, es verdad. No sé, ¿los demás se sienten más apegados a lo que decía ahora David o se sienten con ánimos de intentar continuar con la explicación? Yo podría continuar, pero igual ya me estoy como empezando a revolver. Entonces, si entiendo bien, o sea, se llaman ditransitivos porque justamente se pueden, o sea, en la misma frase le pueden aplicar a dos objetos, la acción del verbo. Sí, justo la idea es, a ver, para no saturarnos más por ahora, ¿no? Más bien terminamos de explicar la ditransitividad como concepto general y retomamos cuáles son los verbos que funcionan así en náhuatl. Porque además en náhuatl, justo el problema es que la cosa no es como en español y ya ahí todo se fue a otro lugar, ¿no? Entonces, primero entendamos semánticamente cómo funcionan estos verbos y una vez que lo entendamos semánticamente en español, ahora sí podemos pasar a ver cómo funciona en náhuatl, y si eso es en otra clase, no importa. Entonces, justo lo que decía Dana, ¿no? ¿Por qué son verbos ditransitivos estos? Y hasta ahora ha quedado claro, ¿no? Como que lo han repetido ya algunas veces, que es porque tiene dos objetos. Y entonces Dana decía, es porque tienen dos objetos en la misma frase. No es tanto, en ese sentido, que sean dos objetos en la misma frase, sino más bien que el verbo requiere dos objetos. Es decir, necesitamos, para tener la información completa de lo que nos están comunicando, que haya dos elementos que ambos van a ser objetos. ¿Qué es en ese sentido un objeto en la lengua? Todo eso que no es sujeto, pero que es obligatorio, ¿no? Es decir, el sujeto, eso lo distinguimos muy bien, que es quien hace la acción, no pasa ningún problema ahí, ¿no? Es más, desde esta incluso categoría nocional de sujeto, que es la peor de las categorías, pero, de las definiciones, pero que nos va a ayudar ahora, ¿no? Entonces, nocionalmente, el sujeto es quien tiene voluntad, ya lo hemos dicho varias veces, quien decide hacer la acción, quien además con su acción, pues modifica las condiciones en el mundo, ¿no? Es decir, tiene una praxis en el mundo y entonces al hacer una cosa, cambia cómo estaba ordenado el mundo en ese momento y se organiza de otra forma. Y en ese sentido, pues justamente podemos decir que es un sujeto con agencia, no es un agente, pongámosle ese término, es un agente. Y entonces ese no nos importa tanto, va a estar presente por ahora en todas las oraciones, ¿no? Decíamos, el intransitivo se caracteriza por solo tener sujeto. El transitivo se caracteriza por tener sujeto y objeto directo. Entonces, intransitivo. Juan corre. Esta oración le queda clara a todo el mundo por qué es intransitiva. Porque que no tiene ningún verbo después del verbo, no incluye ningún complemento directo ni indirecto. Exacto, no tiene ningún otro elemento, ¿no? A lo mejor, perdón, correr es una oración que a mí me causa problemas. Mejor uno más triste. Juan muere, esa sí es más clara. No hay absolutamente, no podemos decir como Juan lo muere, ¿no? No tenemos esa cosa que nos está diciendo que la acción afecta a un elemento ajeno, distinto a quien le sucede, digamos, nada más, ¿no? Que en este caso es Juan. Y entonces Juan, en ese sentido ya me hemos dicho, esto no tiene mucha voluntad, ¿no? Pero pasa. Y simplemente la lengua, el español, va a decir que a quien le pasa es el sujeto y se parece a las cosas como Juan nada, Juan vuela, esas cosas, ¿no? Que justamente indicarían verbos intransitivos. Y la cosa con los verbos intransitivos es eso, solo requieren un elemento que va a ser forzosamente el sujeto, tanto en español como en náhuatl. En eso se parece. ¿Eso sí le queda claro a todos?
Sí, eso sí. Ok, es importante, ¿no? De hecho, esa es la base. Entonces tenemos los transitivos. Esos ya también los hemos estado viendo y podemos tener cosas como Juan construye una casa. Y entonces, Juan construye una casa, tenemos a Juan que hace una cosa, que es construir, y el verbo construir implica forzosamente que hay un elemento, que además este es muy bonito, siempre se los he dicho, porque además la cosa no existía en el mundo antes de que la persona empezara la acción, y cuando la acaba, hay una nueva cosa en el mundo que antes no estaba ahí, ¿no? Entonces, justamente eso, que puede parecer así como muy, muy de nuestras nociones en la cabeza, ¿no? Un poco técnico, así como que si incluso seguro alguien por ahí pueda tener la impresión de que la lingüística es muy técnica, bueno, sí tiene su lado técnico, pero también tiene este lado de mucha intuición y de nociones, ¿no? Entonces trabajemos con esas nociones. Piensen en el verbo construir, justamente, y entonces piensen cómo sucede la acción, ¿no? Si va a construir una casa, piensen que primero se compró su terreno, ¿no? O no sé, o había un terreno ahí y lo tomó Juan o lo que sea, y entonces ahí en ese terreno no hay nada, ¿no? Hasta tenemos estos términos como terreno baldío, ¿no? No hay absolutamente nada en esas partes. Y entonces Juan empieza a construir. Y entonces una vez que empieza a construir, a lo mejor ya hay un muro, a lo mejor ahora empieza a haber algo que aparenta ser un jardín, etc. Entonces, de no haber nada, cuando Juan está construyendo, empieza a ver cosas que antes no existían. Y cuando Juan termina de construir, ahora ese terreno baldío ya no es un terreno baldío, ya tiene un patio, ya tiene una casa, la casa tiene cosas adentro, hay un nuevo ente completamente en el mundo. Y entonces justamente ese nuevo ente que está en el mundo, en este caso la casa, eso es el objeto directo de nuestra oración, ¿no? Y eso de objeto directo, bueno, es una categoría que empleamos en español justo para decir las cosas que son afectadas por la acción de una persona. Entonces también teníamos cosas como Juan come la pizza. Y entonces les decía que es al revés, de construir. Y para que se vea que se acabó. Juan se comió la pizza. Y entonces aquí antes había un ente, que era la pizza, y por la acción de Juan, ahora ya no existe ese ente. Está completamente deglutido en Juan, ¿no? Y entonces otra vez, Juan, con la acción y la voluntad, hizo una acción que es comer y afectó a una cosa que es la pizza. Y en este caso dejó de existir para desaparecer completamente, ¿no? Y entonces otra vez esto sería nuestro objeto directo. Y esto de objeto directo, bueno, lo sabemos que es objeto directo por una serie de pruebas gramaticales que ahora no vienen al caso, ¿no? Porque además no estamos en una clase de español. Hasta aquí. Vamos entendiendo qué es un intransitivo y un transitivo. O están las bolas que hace rato. No, sí, eso sí. Ok. ¿Todos vamos bien? Dana ya dijo que sí. Dice Bertrand que sí, pero bueno. Sigamos entonces. Si tienen dudas, por favor, no se las guarden. Y entonces tenemos estos que llamamos ditransitivos. Y entonces en esto, nuestro prototipo de oración sería algo así como Juan. No le pongamos el le para no hacernos bolas. Da. ¿Qué puede dar? Una caja. ¿A quién se lo da? A María. ¿No? Ya saben que además Juan y María son los personajes de todas las oraciones de gramática. Bueno, Juan da una caja a María. A ver, pensando en lo que decíamos de los transitivos de acá arriba. Tenemos un objeto, que es una caja, y tenemos una persona nueva, que es María. Entonces, piensen en la acción, vean esta imagen en su cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Descríbanla. Y descríbanos, pues, ¿no? Pues Juan tiene una caja y pues se la va a pasar a María.
Y entonces a la caja, ¿qué le pasa? Antes estaba con Juan y al final de la acción con... Perdón, cambia, ¿no? De dueño o algo así. Digamos que cambia de dueño, ¿no? Ajá. Justamente, usemos esa forma, como si dar fuera ya como cambiar completamente la pertenencia y la propiedad de una cosa. Y entonces, la caja es lo que se da, ¿no? La caja es lo que cambia. Y entonces, María, ¿qué hace aquí? Recibe. Recibe la caja y en ese sentido hasta medio se beneficia, ¿no? Pensemos que la caja tenía dinero. Y entonces, cuando Juan le da la caja a María, ahora María ya no solo tiene la caja, se benefició de la caja porque adentro había dinero y ahora puede comprar X, Y o Z cosas, ¿no? Y justamente eso es lo que nos es importante. La caja, más bien, ¿qué elemento se parece más a la casa y a la pizza de esta oración? La caja, ¿Por qué, Bertrand? que es ahí el objeto directo. Bueno, sí, porque es el objeto directo, pero más allá de la gramática, ¿qué Ok. tienen en común la casa, la pizza y la caja? Son objetos inanimados. No sé si aplican en este caso también para los ditransitivos, podría ser también animados. No sé. Justo, lo que nos importa ver en este momento es que esto es inanimado. Esto es inanimado y esto es inanimado. Y entonces lo que uno tendría que decir es que prototípicamente estos objetos son cosas, tanto si se dan, como si se comen, como si se construyen. Y entonces, en ese sentido, María, ¿qué es? Un segundo objeto, ¿no? Es un segundo objeto, pero ¿en qué se diferencia? ¿A quién se parece más María en este caso? ¿A Juan o a la caja? A Juan. A un animal. Porque son humanos los dos, ¿no? Justamente eso es algo que nos interesa mucho en este momento, que estos elementos de aquí tienen humanidad, tienen animacidad. Y entonces, justamente, lo que podemos decir para distinguir en español un objeto indirecto de un objeto directo es que un objeto directo suele ser una cosa y un objeto indirecto suele ser una persona. Es una persona que se beneficia o se perjudica, porque también podría ser esa la situación, de la acción de este otro sujeto de acá, ¿no? De quien está haciendo la acción. Entonces, fíjense, cuando Juan da una caja a María, la caja sufre todos los procesos, ¿no? Pasa de un estado A, que es mi pertenencia, a un estado B, que es la pertenencia de otras personas, y en eso se parece justamente a la casa, que no existía, y cuando se construye empieza a existir, y a la pizza, que sí existía, y cuando se termina de comer, deja de existir. Es decir, son objetos que sufren la acción y cambian su estado. Si quiero poner otra oración, para que se vea otros tipos de afectaciones, Juan rompe la ventana. Y otra vez, tenemos un objeto que cambia su estado una vez que pasa la acción. Y entonces antes estaba junta, pensemos que se quiebra en dos pedazos. Antes estaba unida, era una sola cosa, ahora son dos cosas por la acción de Juan. Cambió también su estado, la ventana. En eso, otra vez se parece a la caja. Cambia su estado. Su estado, en este caso, es pasar de un lugar a otro. Y estos lugares, además, son humanos, ¿no? Esa es la cosa de la transferencia, que pasan de aquí, de este territorio, a un territorio distinto, en donde hay otra persona que lo domina, digamos, ¿no? Y entonces, en eso, otra vez, se parece la caja a la ventana, a la pizza y a la casa. El que se distingue de todos es María. Se parece más a Juan, pero no puede ser el sujeto, porque ella no está haciendo la acción. Está recibiendo el beneficio de la acción. Y entonces, a ese elemento que está recibiendo esos beneficios, u otra vez, que podrían ser perjuicios, por ejemplo, Juan dice una mentira a María,
otra vez, ¿no? Tanto se beneficie como se perjudique, a María está siendo un ente distinto que lo que se transfiere. Y entonces lo que se transfiere en español va a ser el objeto directo, y a quien se le transfiere en español va a ser nuestro objeto indirecto. Y entonces la lengua, el español, le interesa distinguir estos comportamientos, tanto que tiene marcas formales para decir que María es una cosa distinta. La marca formal para decir que María es una función gramatical distinta es esta A de aquí, ¿no? Esta A de aquí significa objeto indirecto. En realidad, esto es lo que podríamos llamar marca de caso, ¿no? Bueno, pues el español marca con una A al objeto indirecto, cosa que no podría ser aquí. Juan dice a una mentira, jamás en la vida alguien podría decir eso. Es lo que en lingüística llamamos agramatical, es decir, nadie lo dice, ¿no? Y entonces justamente ese tipo de comportamientos incluso nos ayuda a reconocer que estamos ante cosas distintas, ¿no? Lo que importa ahora es que vean cómo con estos intransitivos, Juan muere, Juan corre, Juan nace, Juan, ese tipo de cosas, hay un solo elemento. Con los transitivos tenemos dos elementos, quien hace la acción y quien sufre la acción, digamos, ¿no? Y con los ditransitivos tenemos tres elementos. Quien hace la acción, quien, digamos, sufre esa acción de transferencia, y quien se beneficia o se perjudica de esa acción de transferencia. Y entonces tenemos que en español, en estas oraciones ditransitivas, y solo en estas oraciones ditransitivas, tenemos tres elementos: el sujeto, el objeto directo y el objeto indirecto. Esto aquí, hasta aquí, ¿queda claro? Sí. David, ¿a ti Esto para mí. te ayudó a hacer un poco menos bolas, David? Sí, así como ya lo está explicando, sí, sí, pero sí, ya estaba saturado. Ok, no, yo les entiendo. Disculpen también si yo luego les exagero con la gramática. Pero bueno, entonces solo para acabar la clase de hoy queda tarea pendiente, y entonces lo único que hay que decir es que justamente estos dos verbos, dar y decir, son los que naturalmente, es decir, así como solitos, son intransitivos en náhuatl, digo, ditransitivos, es decir, van a presentar formas y un comportamiento medio raro, ¿no? El verbo para dar es maca, y el verbo para decir es ilguía. Entonces vámonos aprendiendo eso, ¿no? Maca e ilguía tienen comportamientos diferenciados al resto de verbos. ¿Por qué? Porque son verbos ditransitivos. Básicamente son los dos verbos ditransitivos de esta lengua, ¿no? Los demás, si queremos decir como Juan le hizo la comida a María, tenemos que hacer derivaciones. Es decir, ponerle más cosas a las palabras, ¿no? En este caso, sin que le pongamos nada a maca, ni que le pongamos nada a ilguía, son verbos ditransitivos. Y entonces justamente estos van a tener una cosita ahí medio rara, para lo cual es muy importante que les quede muy claro qué es este comportamiento en español, porque justamente es con ese comportamiento con el que no se parece absolutamente nada y con el que hay que aprender la forma náhuatl particular de decir estas cosas. Pero bueno, eso lo vemos el viernes. Vemos pasado el viernes, revisamos estas oraciones, ¿no? Y vemos un poco de Tlacotenco. Sofía, por ahora no va a poder conectarse unos días, me pasó el material que querría que les dejara, y entonces justamente, pues vamos a aprovechar las clases para que yo les exponga el material que dejó Sofía, y ya con ella terminamos de repasar las cosas de Tlacotenco, ¿no? Entonces, ¿dudas hasta aquí con esto? Sí, Bertán. No, ¿Bertán? micro. Sí, pero podría hablar rápidamente contigo terminando la clase. Sí, claro. Gracias. ¿El resto del grupo? Ok, dice Dana que ya Bueno. está. Sí, no te preocupes, Dana. Nos vemos el viernes. Entonces, pues, hagan la tarea y súbanla al Classroom. Yo ahorita publico esto en el Classroom.